Estamos llegando a este momento especial de cómo llegó esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a la Iglesia Católica. Como sabemos, León XIII había recibido ese llamado de la beata Sor Elena Guerra para invitar a la Iglesia Católica ya en principios del siglo XX y decirle a todo el pueblo que invoquen al Espíritu Santo. Posteriormente, llegó una gran manifestación de Espíritu Santo allí en Kansas, entre los hermanos protestantes, con el pastor Parham y con Azusa Street y el pastor William Seymour. Posteriormente, en los años 60, llegó lo que se llamó neopentecostalismo, en donde la experiencia entró en las iglesias tradicionales, episcopales, ¿sí? Y de ahí llegó a los luteranos, calvinistas y posteriormente tenemos la hermosa experiencia de 1967, cuando por gracia del Espíritu Santo llega el bautismo en el Espíritu Santo a la Iglesia Católica. Eso es lo que vamos a hablar en este momento cuando entremos en el tema de lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Papa Pablo VI profetizó con sus palabras en el Concilio Vaticano II la venida de un urgente y necesario Pentecostés. No dijo, el fuego de Pentecostés no se ha apagado en la Iglesia viva de Cristo, si bien ya no se manifiesta con el ímpetu arrollador de aquel primer instante y, aunque en algunos momentos en crisis y en cierta situación de prueba permanezca velado por las cenizas humanas, arde todavía en todo acto sacramental, en toda oración humilde. El Espíritu bueno está presente y operante. ¿Qué necesidad primera y última advertimos para esta nuestra Iglesia bendita y querida? ¿Qué necesita realmente? Lo debemos decir temblorosos y en oración. Es el Espíritu Santo, animador y santificador de la Iglesia. La Iglesia necesita un perenne Pentecostés. La Iglesia necesita fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. La Iglesia debe ser templo del Espíritu Santo. Su Santidad clausuró el Concilio Vaticano II
el 8 de diciembre de 1965. Al año siguiente, y como respuesta de Dios a sus súplicas, el Espíritu Santo comenzó a renovar a toda la Iglesia Católica, allí, en una universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Situado encima de una de las muchas colinas sobre las cuales se edifica la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos de América, se encuentra un grupo de edificios y una comunidad de profesores y estudiantes que forman la entidad conocida como la Universidad de Quesnel del Espíritu Santo. El viento sopla fuerte en la colina, especialmente en otoño, y los poetas y místicos entre los miembros de la universidad pueden haber sentido en el aire la influencia del Espíritu Santo que iba a traer las manifestaciones de Pentecostés del Nuevo Testamento. Allá por el año 1966, algunos profesores se juntaban para charlar sobre sus preocupaciones sobre la evangelización juvenil. Estaban muy preocupados porque se daban cuenta que después de los retiros que hacían y del primer entusiasmo que recibían los jóvenes, lentamente perdían esas ganas de seguir trabajando para el Señor. Como que les faltaba algo en lo espiritual. Comenzaban con alegría, con ganas, pero después la perdían. Y ellos decían que sentían que todo dependía mucho de su esfuerzo personal. Uno dijo un día: yo no me conformo con solamente un estudio teórico de nuestra fe. No puede ser así, debe haber algo más. Otro comentó: a mí me cuesta mucho orar, tengo que hacer grandes esfuerzos. Sin embargo, cuando veo en los Hechos de los Apóstoles la iglesia primitiva, veo manifestaciones, veo predicación, señales y prodigios. En aquel tiempo los cristianos eran impulsados por el poder del Espíritu Santo, teniendo una profunda manifestación del poder y las mociones del Espíritu Santo. Los carismas eran comunes entre esas comunidades: el don de lengua, la profecía, las sanaciones, los milagros. Había edificación de la comunidad por la misma presencia y unción del Divino Espíritu. Las conversiones eran profundas y producían una entrega incondicional en las personas, diferente a lo que sucede hoy. Ellos comenzaron a leer la palabra y meditaban, y se dan cuenta que la interpretación y la manera de vivir la vida cristiana hoy era muy tradicional, muy diferente a las bellas historias que vivían los apóstoles. No tenían comparación con nuestras vidas en este momento. Entonces se dijeron: ¿qué les parece si seguimos investigando mejor adentro de la palabra y de la vida espiritual de los apóstoles? Uno de ellos dijo: vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe. Desde aquel momento comenzamos una inmensa búsqueda de Dios. Todavía no sabíamos que esto era el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. En agosto de 1966 se hizo el Gran Congreso Nacional de Cursillos de Cristiandad. Vino un joven, líder estudiante, Steve Clark, y nos acercó un libro llamado La Cruz y el Puñal. Él dijo: lean esta historia, la verdad que me parece sorprendente. El libro contaba las vivencias del reverendo pastor evangélico David Wilkerson, un hombre que solo con su Biblia y el poder del Espíritu Santo se sintió llamado a ir a predicarle a jóvenes pandilleros de Nueva York que estaban pasando un proceso. Habían ido a la cárcel por haber asesinado a un joven. Esto sucedió en 1958. David Wilkerson se acercó a las pandillas y, predicando y acompañado por el poder del Espíritu Santo, pudo lograr la conversión de violentos pandilleros y drogadictos. Él decía que lo regía el Espíritu Santo y la presencia de esa unción del Espíritu. Impactados por el relato de este libro, nos acercamos a un sacerdote episcopal para preguntarle si sabía algo de esta experiencia pentecostal. El sacerdote se llamaba William Lewis
Esto fue el 6 de enero de 1967. William nos contestó: yo conozco una señora que tiene un grupo de oración. Ella se llama Betty de Schumacher. Si quieren los contacto. Betty vino y nos comentó que ella participaba del grupo de oración de la señora Florencia Dodge. Florencia había recibido, hacía un par de años, la inspiración de que tenía que abrir un grupo de oración porque Dios quería hacer algo muy grande con ese grupo. Asimismo, fueron al grupo de oración Ralph Keifer, su esposa, Patricio Burgoyt, William Story. En el grupo se comenzó a compartir la Biblia, a hacer canciones, oraciones, y por primera vez escuchamos a alguien orar en lenguas. Nos fuimos muy contentos y llenos de alegría. Al encuentro siguiente, el 13 de enero, solo pudimos asistir Patricio Burgoyt y yo, Ralph Keifer. Nos imaginábamos que íbamos a tener una nueva experiencia, pero no sabíamos que esto era el despertar que se venía para millones de personas de todo el mundo. Se hizo lo mismo en el grupo de oración, pero cuando terminó teníamos la ansiedad de que oren por nosotros. Pedimos, por favor, no termine el grupo sin imponernos las manos y orar para recibir el bautismo en espíritu. La señora Florencia Dodge sintió que tenían que orar por nosotros, pero que no nos tenían que imponer las manos para que nadie se atribuyera este despertar en la Iglesia Católica a alguien de alguna otra denominación. Oraron por nosotros y comenzamos a experimentar mucha paz, algo humilde, fuerte y sencillo. Esta experiencia nos tocó profundamente y renovó nuestra manera de orar. Nos dio un deseo de comunicar esta vivencia a otros hermanos y nació un sabor especial por la lectura de la palabra. Llenos de alegría fuimos a contárselo a nuestros hermanos y ellos estaban muy felices de lo que vivimos. Entonces nos pidieron que oráramos por ellos, impusimos las manos y así lo hicimos. Esta experiencia no es nueva para mí. En mi alma siempre anhelé esta relación con Dios. Es como estar en un océano de amor. Desde ese momento comenzamos a transmitir nuestra experiencia a nuestros amigos y conocidos. Les decíamos: te aseguro que esto dará una nueva fuerza a tu fe católica. Algunos se interesaron, pero otros se burlaron. Esto igual nos dio más ánimo para seguir adelante. Imagínense, estábamos compartiendo las experiencias del Espíritu Santo con universitarios. Entonces decidimos hacer un retiro espiritual. Allí, en la casa de retiro El Arca y la Paloma. Desde el viernes 17 al domingo 19 de febrero, nos juntamos con 25 jóvenes que formaban parte de un grupo llamado Chirro para leer la palabra. Les propusimos que lean los primeros 4 capítulos de Hechos de los Apóstoles, el libro La Cruz y el Puñal y el libro Hablaron en Lenguas. Algunos sabían lo que nos había ocurrido anteriormente, pero otros no. Recuerdo que una joven al principio del retiro, llamada Patty Gallagher, tocada por la presencia del Espíritu al leer Hechos de los Apóstoles, escribió en una hoja y pegó en el pizarrón: deseo un milagro. En una de las predicaciones, uno de los profesores dijo: muchos católicos no demostramos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas porque realmente no tenemos la fe que espera cosas grandes de Dios. Estas palabras tocaron a muchos de los jóvenes. Dejemos que Dios sea Dios. Patty contó después de esta predicación que, movida por ella, decidió subir a la capilla. No sabía por qué, pero primero, cuando entró, sentía un temor. Se arrodilló y experimentó la gloria de Dios, comenzando a temblar.
ya no quería salir de allí. En esa capilla estaba el Santísimo Sacramento, acompañando esta presencia inmensa del Espíritu Santo. De pronto se sintió totalmente invadida. Un rato después comenzaron a venir otros jóvenes a la capilla y experimentaron la misma manifestación. Los profesores empezaron a imponer las manos sobre algunos y recibían el bautismo en Espíritu Santo en distintos lugares, algunos delante del Santísimo, otros lloraban y los carismas comenzaron a liberarse. En un momento, dos novios, Paul y Mary, le pidieron al profesor Ralph Kiefer que imponga sus manos. En ese momento, el profesor comenzó a orar por ellos y los dos empezaron a orar en lenguas. La noche de aquel sábado, desde las 10 de la noche hasta la mañana temprano, el Espíritu Santo fue renovando a cada uno de los jóvenes que se acercaban a la capilla. Unos oraban en lenguas, otros tenían mociones del Espíritu, cantaban, mucha alegría, mucha presencia. Todos sintieron un profundo gozo y unidad. Aquel 18 de febrero de 1967 nacía la Renovación Carismática Católica.